El granjero regresó a su rancho años después de un devastador incendio. Todos estaban seguros de que no quedaba nada más que cenizas y ruinas. Pero cuando abrió el viejo pozo, algo surgió de las profundidades que cambió su vida para siempre y conmocionó a todos los que se enteraron de la verdad. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El viento soplaba con un sonido hueco cuando el camión viejo de Samuel Martin subió la última colina. La carretera se estrechaba y se convertía en un sendero de tierra, cubierto de polvo gris que parecía no haberse movido en décadas. El motor rugía con esfuerzo, tosiendo a cada pendiente, como si también dudara de querer volver. Samuel llevaba los ojos fijos en la línea del horizonte, donde las sombras de los árboles muertos se recortaban contra un cielo pálido. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más desolado. La hierba había desaparecido por completo, sustituida por una capa quebradiza de ceniza que se pegaba a las botas y al metal del camión. La tierra, antes fértil y llena de vida, parecía una herida abierta que nunca había sanado del todo. No había regresado en más de 20 años. El fuego había arrasado todo lo que amaba, y en aquel entonces había jurado no volver jamás. Pero los años, la soledad y la muerte de Ana, su esposa, le habían devuelto una especie de necesidad que no entendía. La ciudad donde vivía ahora le resultaba ajena. El ruido de los autos, la gente apresurada, los saludos vacíos. Todo eso le recordaba lo que había perdido, no lo que tenía. Así que, un amanecer de abril, sin decir nada a nadie, llenó el tanque del camión, guardó una pala, un termo de café y una manta vieja, y se puso en camino hacia el lugar donde había comenzado todo. La primera visión del valle fue como una bofetada. Desde lo alto del camino, vio la extensión negra y silenciosa donde antaño habían brillado los campos de trigo. Las colinas parecían huesos pelados bajo el sol. Los árboles eran esqueletos con las ramas abiertas como brazos implorantes. La casa, o lo que quedaba de ella, se erguía como una sombra en medio del terreno. El tejado había colapsado. Las paredes, ennegrecidas, se sostenían por costumbre más que por fuerza. Y sin embargo, algo en aquel paisaje lo retuvo. Lo obligó a apagar el motor y quedarse quieto. El silencio era absoluto. Cuando bajó del camión, el sonido de sus botas hundiéndose en la capa de ceniza rompió la quietud. Un crujido leve que pareció resonar a kilómetros. El aire olía a carbón húmedo y a metal oxidado. Samuel respiró hondo y cerró los ojos. En su mente volvió el eco de un pasado vivo. La risa de Ana saliendo del porche, el mugido de las vacas al amanecer, el golpeteo del molino girando con el viento del norte. Abrió los ojos y lo que vio fue el vacío. Todo aquello había desaparecido hacía mucho, pero el lugar seguía esperándolo. Se acercó despacio a las ruinas de la casa. Los escalones de piedra aún estaban allí, cubiertos de polvo y maleza. Se agachó y pasó la mano por ellos, notando bajo sus dedos el mismo relieve de siempre, aunque ahora estaba frío. Recordó cuando su madre lo llamaba desde la puerta, con las manos llenas de harina, y él corría hacia ella con las rodillas cubiertas de barro. Recordó también a su padre, erguido junto al pozo, levantando el balde con agua clara y sonriendo con esa calma que parecía invencible. El fuego se lo había llevado todo, pero no había podido borrar la memoria. Entre los restos ennegrecidos del granero, encontró un objeto que le detuvo el aliento. Una herradura vieja, torcida por el calor, pero entera. La levantó y la giró en la mano. Tenía el peso de algo que se niega a desaparecer. Aquella simple pieza de hierro, ennegrecida y áspera, le devolvió una chispa de dignidad que creía perdida. La guardó en el bolsillo sin saber por qué, tal vez por respeto, tal vez por superstición. El viento cambió de dirección y un sonido metálico débil llegó desde el fondo del terreno. Samuel se giró. Allí, entre las piedras y los restos del molino caído, vio una forma circular medio enterrada en la tierra. El pozo. Había olvidado que aún existía. Caminó hacia él con el corazón latiendo despacio, con una mezcla de miedo y nostalgia. El brocal de piedra estaba agrietado, cubierto de hollín y polvo. La tapa de madera se había podrido hacía años y se había hundido en el interior. Samuel se inclinó y miró dentro. La oscuridad le devolvió su propio reflejo.
No se veía nada, ni un brillo, ni un reflejo, ni siquiera un indicio de humedad. Y sin embargo, el aire que subía del pozo tenía un olor diferente, un olor antiguo y limpio, como el de una piedra recién lavada por la lluvia. Se arrodilló y apartó los escombros con las manos. Sus dedos temblaban, pero siguió trabajando. Cada trozo de madera, cada puñado de polvo que retiraba, parecía aliviar un peso invisible de su pecho. No sabía qué buscaba. Quizás solo necesitaba hacer algo que no fuera recordar. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de cobre. La luz incidía sobre el borde del pozo y hacía brillar los granos de ceniza como si fueran plata. Samuel se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyado sobre una piedra. Luego tomó una piedra pequeña y la dejó caer dentro. Pasaron 3 segundos, 4, y entonces escuchó un sonido tan leve que dudó haberlo oído. Un chapoteo, muy débil, casi imaginado, pero real. El corazón le dio un vuelco. Volvió a dejar caer otra piedra. Esta vez el sonido fue más claro, un eco líquido que ascendió desde las profundidades. Agua. Todavía había agua allí. Se quedó un rato inclinado sobre el borde, sin moverse, con los ojos clavados en la oscuridad. La idea lo estremeció. Si había agua, significaba que la tierra aún respiraba, que no todo estaba perdido. Al caer la noche, encendió una fogata cerca del pozo. El fuego crepitaba suave, reflejándose en las piedras grises. Preparó un poco de café con el agua que aún quedaba en su termo y observó las brasas mientras el cielo se cubría de estrellas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que durmió bajo este cielo que casi había olvidado su forma. Cada constelación le hablaba de su infancia, de las noches en que él y su padre miraban el firmamento desde el mismo lugar, inventando nombres para las estrellas que ninguno de los dos conocía. El viento sopló más cálido durante la madrugada. Samuel apagó el fuego y se recostó cerca del pozo, usando la chaqueta como almohada. Antes de cerrar los ojos pensó en Ana. La imaginó caminando por el campo, riendo bajo el sol, con la cesta llena de manzanas. No quiso pensar en su ausencia, solo en su voz. Cuando despertó al amanecer, el mundo parecía distinto. El aire olía a humedad. Se incorporó y vio que un velo de rocío cubría la tierra, como si el valle hubiera decidido respirar por primera vez en años. Caminó hasta el pozo y apoyó las manos sobre el borde. La piedra estaba fría y húmeda. Inclinándose, vio un reflejo débil de luz al fondo. No era su imaginación. El agua estaba realmente allí. Sin saber muy bien por qué, sonrió. No fue una sonrisa alegre, sino una mezcla de alivio y resignación. La sonrisa de alguien que ha perdido casi todo, y aún así, encuentra algo digno de cuidar. El sol empezó a elevarse sobre las colinas, y la luz se derramó sobre las ruinas, tiñendo las cenizas de oro. Samuel se quedó de pie mirando el valle, y por primera vez en muchos años, no sintió solo tristeza, sintió una promesa. No sabía de qué ni para quién, pero estaba allí, palpitando bajo sus pies, en el rumor del viento, en el silencio que ya no parecía vacío. El viaje había terminado, pero algo nuevo acababa de comenzar. El pozo seguía respirando, y mientras lo hiciera, también él lo haría. El amanecer trajo consigo una claridad que Samuel no recordaba. El aire olía diferente, a humedad recién nacida, como si el valle hubiese exhalado por primera vez después de años de silencio. Abrió los ojos lentamente y se incorporó, sintiendo cómo el frío de la madrugada le calaba los huesos. Había dormido junto al pozo, envuelto en su chaqueta vieja, y el suelo bajo él aún estaba húmedo por el rocío. A su alrededor, la ceniza brillaba bajo la luz temprana del sol, como si en cada grano durmiera un secreto. Se acercó al borde del pozo. La piedra, ennegrecida por el fuego, tenía un brillo nuevo, como si la humedad que la cubría quisiera devolverle su color original. Se inclinó y miró dentro. Allí estaba, la misma agua que la noche anterior había descubierto. Brillaba con un resplandor tenue, casi sagrado, reflejando la claridad del cielo. El viejo granjero no pudo evitar sonreír. Aquel pozo que había alimentado generaciones antes que él, no se había rendido. En lo profundo de la tierra, la vida había seguido su curso, silenciosa, paciente, esperando.
Tomó el balde oxidado que había encontrado entre los restos del granero y lo ató con un trozo de cuerda que aún resistía. Bajó el cubo con cuidado, escuchando el suave roce del cáñamo contra la piedra, hasta que el sonido del agua llenó el silencio. Tiró de la cuerda lentamente, y cuando el balde emergió, el brillo del líquido le golpeó los ojos. Era claro, puro, frío. Lo acercó a sus labios y bebió. El sabor era el mismo que en su infancia, fresco y con un toque metálico, como si contuviera el alma de la montaña. El primer sorbo le trajo un recuerdo. Su padre, joven y fuerte, girando la manivela de hierro y levantando el balde lleno mientras el sol nacía sobre los trigales. El agua no solo riega la tierra, le decía, también riega la memoria. Samuel sintió que esas palabras regresaban desde lo más hondo del tiempo, y por primera vez en años, creyó entenderlas. El día avanzó y el calor se hizo más intenso. Samuel decidió limpiar el terreno que rodeaba el pozo. Apartó escombros, pedazos de madera calcinada, piedras sueltas. Cada golpe de pala levantaba una nube de polvo que el viento se encargaba de llevarse, como si el aire mismo quisiera ayudarle a borrar las cicatrices del pasado. A medida que despejaba el suelo, notó algo sorprendente. El color de la tierra bajo la capa de ceniza no era gris ni estéril, sino oscuro, casi negro, y cuando la tocó, sintió humedad. Se arrodilló y la apretó entre los dedos. El barro se pegó a su piel. «Todavía respira», murmuró. Esa simple constatación le llenó de una energía que creía perdida. Siguió limpiando hasta el mediodía, sudando bajo el sol, con el sombrero echado hacia atrás y la mirada fija en cada pedazo de terreno que volvía a ver la luz. Al caer la tarde, encendió un pequeño fuego con los restos del granero y preparó té en una vieja lata. El humo ascendía lento, mezclándose con la bruma del valle. Sentado junto al pozo, escuchó el crujido del fuego y el murmullo del agua debajo. No recordaba cuándo había sentido tanta paz. El silencio, que antes le pesaba como una piedra, ahora le parecía una música lejana. Al día siguiente, mientras revisaba el terreno, vio algo que lo detuvo. Unos pequeños brotes verdes emergían junto al borde del pozo. Eran delgados y temblorosos, pero reales. Samuel se inclinó, los tocó con cuidado y notó la suavidad de las hojas recién nacidas. No eran muchas, apenas unas cuantas hebras de vida, pero bastaron para que su pecho se llenara de una emoción indescriptible. Se quedó observándolas largo rato, con la mirada fija en esos milagros diminutos que desafiaban las cenizas. Pasaron los días y el valle comenzó a transformarse, casi imperceptiblemente. El aire tenía otro peso, más húmedo, más vivo. En las noches, el viento traía sonidos que hacía años no se oían: el croar de las ranas, el zumbido de algún insecto solitario, el aleteo lejano de un ave nocturna. La vida, poco a poco, estaba regresando. Samuel no podía quedarse quieto. Cada amanecer lo encontraba ya trabajando. Usando una pala vieja, cavó una zanja que partía del pozo hacia el terreno más bajo. No sabía exactamente por qué lo hacía. Tal vez era instinto, tal vez memoria heredada. Recordaba que su padre solía abrir surcos para guiar el agua hacia las hileras de trigo, y pensó que, si el agua había vuelto, tal vez la tierra podía volver a dar fruto. El trabajo fue arduo. El suelo aún estaba duro en algunos lugares, y las raíces muertas se enredaban en la pala como si se resistieran a ser removidas. Pero Samuel persistió. A cada palada, el aire parecía volverse más fresco, y al final de la tarde, cuando el canal estuvo listo, llevó un balde de agua del pozo y lo vertió en la zanja. El líquido corrió lentamente, abriendo su camino entre la tierra húmeda hasta perderse entre las sombras. Esa noche, sentado junto al fuego, observó cómo las brasas iluminaban el brocal del pozo. El reflejo del agua le pareció más brillante que nunca. Pensó en Ana, en cómo ella siempre decía que la tierra tenía alma, y que si uno la cuidaba, ella cuidaba de uno a cambio. Se preguntó si, de algún modo, ella estaría viendo lo que ocurría allí. Pasaron 3 días antes de que llegaran los primeros visitantes. Desde el camino, Samuel escuchó el sonido de un carro viejo y el murmullo de voces. Cuando se acercaron, vio a un par de campesinos de la región vecina. Eran hombres mayores, de manos ásperas y ojos cansados.
Venían atraídos por los rumores que corrían en el pueblo. Que el pozo del viejo Martin había vuelto a dar agua, que en el valle quemado había vuelto a crecer la hierba. Los saludaron con respeto y curiosidad. «Dicen que el milagro ha ocurrido aquí», dijo uno, mirando el pozo con cierta reverencia. Samuel no respondió de inmediato. Les ofreció agua, y cuando los hombres la probaron, sus expresiones cambiaron. «Es dulce», murmuró el otro. «No puede ser solo un pozo». Hablaron por un rato. Le preguntaron si planeaba vender la tierra o reconstruir la casa. Samuel se limitó a decir que todavía no lo sabía. En realidad, lo sabía muy bien. No podía marcharse. Había algo aquí, algo más fuerte que el pasado, que lo mantenía atado a este pedazo de mundo. Cuando los visitantes se marcharon, el valle volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto, más lleno, como si las voces humanas hubieran despertado algo dormido. Esa noche, las estrellas parecían brillar más intensamente sobre las colinas. Samuel se quedó despierto mucho tiempo, escuchando el rumor del agua que subía desde el fondo del pozo. Al amanecer, el suelo alrededor de la zanja que había cavado tenía un color diferente. La tierra se veía más oscura, más húmeda, y entre las grietas aparecían nuevas hojas verdes. Samuel las observó en silencio, con una sonrisa casi infantil. Cada hoja era una promesa, una victoria sobre el olvido. Los días siguientes se confundieron unos con otros. El viejo granjero perdió la cuenta del tiempo. Se dedicó a limpiar los restos del granero, a organizar las piedras, a marcar con varas los límites del terreno fértil. Trabajaba desde el alba hasta que el sol se hundía detrás de las montañas. A veces, cuando el cansancio lo vencía, se sentaba junto al pozo y hablaba con la tierra como si fuera una persona. Le contaba lo que hacía, lo que recordaba, lo que temía, y aunque no había nadie que respondiera, sentía que lo escuchaban. Una tarde, mientras descansaba, levantó la vista y vio algo que le llenó de esperanza. Un par de aves volaban en círculos sobre el valle. No eran muchas, pero era la primera vez en décadas que veía pájaros allí. Una de ellas descendió, se posó en una rama quemada y cantó. Fue un canto breve, casi tímido, pero bastó para que el corazón de Samuel se llenara de emoción. Al caer la noche, volvió a escuchar el croar de las ranas, más intenso esta vez, acompañado por el zumbido de insectos. El aire estaba lleno de sonidos que no había escuchado desde su juventud. Se sentó al borde del pozo, observando cómo el reflejo de la luna bailaba en la superficie del agua. Entendió entonces que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. La tierra estaba respondiendo a algo. El fuego, que una vez lo había destruido todo, había limpiado las heridas más profundas del valle. La ceniza que creía maldición se había convertido en abono. La lluvia había traído el perdón, y el agua del pozo era la memoria que regresaba. Todo era un ciclo, un pulso que había esperado pacientemente su momento. Samuel apoyó las manos sobre el brocal y cerró los ojos. Escuchó el murmullo del agua y el susurro del viento entre los campos que comenzaban a cubrirse de verde. No estaba solo. Ni la tierra ni el pasado lo habían abandonado. Y mientras el amanecer teñía el cielo de rosa, comprendió que su regreso no era un final, sino un principio. El valle quemado respiraba otra vez, y con cada gota que brotaba del pozo, él también aprendía a vivir de nuevo. El verano comenzaba a insinuarse en el valle cuando Samuel se dio cuenta de que la tierra seguía transformándose. Cada día, el círculo de vegetación alrededor del pozo se extendía un poco más, y el aire adquiría una humedad que antes no existía. Las noches eran tibias y llenas de sonidos, y por las mañanas el canto de los pájaros reemplazaba el silencio de los años pasados. Había pasado semanas trabajando, levantando muros con las piedras que encontraba entre los escombros, marcando surcos, reforzando las zanjas por donde corría el agua. Se movía con una rutina tranquila, guiado más por la intuición que por un propósito claro. Pero dentro de él, algo crecía. Una inquietud, una sensación de que el pozo y su agua escondían más de lo que parecía. Una tarde, mientras el sol caía oblicuo sobre las colinas, decidió recorrer la zona detrás del granero derrumbado. Hacía tiempo que no había puesto atención allí. Todo seguía cubierto de restos carbonizados y raíces secas. Levantó con esfuerzo una viga negra,
arrastrándola unos metros para despejar el suelo. Bajo la sombra de aquella madera apareció una superficie plana, distinta al terreno irregular que lo rodeaba. Se agachó y pasó la mano por encima. Era piedra, lisa y fría, con un borde perfectamente tallado. La limpió con un trapo y descubrió que no era una roca cualquiera. En el centro, débil pero reconocible, estaba grabado un símbolo, una línea curva atravesada por una flecha. Samuel frunció el ceño. Había visto ese dibujo antes, aunque no recordaba dónde. Se quedó mirando la forma, tratando de hacer memoria. De pronto una imagen se le cruzó por la mente. La puerta del viejo granero, cuando aún estaba de pie, tenía grabado ese mismo signo en el travesaño superior. De niño, había pasado los dedos por esas líneas sin pensar mucho en ellas. Su padre solía decir que era una marca familiar, un símbolo de los que habían levantado el primer pozo en la propiedad. No había vuelto a pensarlo hasta ahora. Golpeó suavemente la piedra con la pala. El sonido fue hueco, metálico, diferente del golpe sordo que produce la tierra compacta. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, y el eco volvió a repetirse. Había algo debajo. Sin perder tiempo, se arrodilló y comenzó a apartar la tierra alrededor del bloque. La tarea le tomó horas. El sol descendió, tiñendo el valle de tonos dorados y rojos, y aún seguía excavando. Cuando por fin logró despejar todo el borde, comprobó que el bloque no estaba clavado en el suelo, sino encajado con precisión en una abertura. Tomó una barra de hierro oxidada que había encontrado días antes y la introdujo con cuidado en la ranura. Hizo palanca 1, 2 veces, hasta que la piedra cedió con un crujido seco. Un soplo de aire frío y húmedo salió del hueco, golpeándole el rostro. Se inclinó, encendió su linterna y miró dentro. Lo que vio lo dejó sin respiración. Una escalera estrecha descendía en espiral, hecha de piedra antigua, cubierta de musgo. Las paredes relucían con un brillo húmedo. El aire tenía el olor inconfundible de la tierra viva, de los lugares donde el tiempo se detiene. Samuel sintió un impulso que no supo explicar. Dejó la linterna atada a una cuerda y bajó los primeros escalones con cuidado. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si el suelo entero lo escuchara. Al llegar abajo, notó que el aire se volvía más fresco. El pasillo era angosto, lo suficiente para que un hombre pudiera caminar erguido, y a lo largo del muro corría un hilo de agua que serpenteaba entre las piedras. Siguió la corriente, guiándose por el sonido de su fluir. Tras avanzar unos metros, el pasadizo se ensanchó y desembocó en una pequeña cámara circular. Samuel levantó la linterna y observó las paredes. Había dibujos tallados, líneas que se entrecruzaban, formando lo que parecían mapas o esquemas. Se acercó y tocó los grabados. Eran antiguos, pero aún se distinguían los trazos. Reconoció la forma de las colinas, el curso del río, y en el centro un círculo que representaba el pozo. De aquel círculo salían líneas en todas direcciones, como venas que se extendían por debajo del valle. Era un mapa subterráneo. En un rincón de la cámara vio una caja metálica oxidada. La tomó con ambas manos y la llevó al centro, donde la luz era más clara. Estaba cubierta de polvo, pero el cierre aún funcionaba. La abrió con cuidado, temiendo que el metal se deshiciera en sus dedos. Dentro había papeles amarillentos, protegidos por una tela encerada. Los desplegó lentamente. Eran páginas escritas a mano, con tinta desvaída pero legible. Reconoció la caligrafía al instante. La había visto en los márgenes de una Biblia familiar que su madre conservaba. Era la letra de su bisabuelo. Leyó las primeras líneas con creciente asombro. Los documentos describían la construcción de una red de canales subterráneos destinada a distribuir el agua de las montañas a todo el valle. Su bisabuelo había diseñado el sistema para asegurar que incluso en las sequías más severas, la tierra siguiera viva. El pozo era el punto central, el corazón desde el cual el agua fluía hacia los campos. Los dibujos incluían medidas, direcciones, símbolos que coincidían con los grabados en las paredes. Pero no todo eran instrucciones. Las últimas páginas cambiaban de tono. Hablaban de conflictos, de hombres que reclamaban derechos sobre el agua, de amenazas y sabotajes. Samuel sintió que el aire en la cámara se volvía más denso mientras leía. Su antepasado había sido perseguido por proteger aquel sistema.
Las últimas líneas del cuaderno estaban escritas con una urgencia que traspasaba el tiempo. Si vuelven, si intentan tomar lo que es de la tierra, que el pozo los entierre. Si el fuego llega, que el agua duerma hasta que un descendiente la despierte. Samuel levantó la vista y miró las paredes húmedas. El agua seguía corriendo por la canaleta, suave y constante. Sintió una mezcla de vértigo y reverencia. Lo que había encontrado no era solo una obra de ingeniería, sino un legado oculto, una promesa enterrada bajo generaciones de silencio. Entendió entonces que el regreso del agua no era un milagro casual. Era la tierra respondiendo al llamado de la sangre. Regresó a la superficie cuando el cielo ya estaba oscuro. El aire tibio del atardecer le pareció ligero después del frescor del subsuelo. Se sentó junto al pozo, el cuaderno sobre las rodillas, y leyó otra vez las palabras de su bisabuelo. Recordó el incendio que había destruido la granja tantos años atrás. En aquel entonces, todos lo habían atribuido a un rayo, a la mala suerte de un verano seco. Pero ahora, al leer sobre las amenazas, comprendió que tal vez no había sido un accidente. Quizá el fuego había sido provocado, igual que en las historias que su bisabuelo había dejado escritas. Pasó la noche en vela, con el cuaderno abierto frente a él. La luna se reflejaba en el agua, y cada vez que el viento movía la superficie, las sombras parecían danzar sobre las páginas. Se preguntó cuántas verdades de su familia habían quedado enterradas con los años. ¿Cuántas veces la tierra había intentado contar su historia sin que nadie la escuchara? Cuando el amanecer tiñó el horizonte de azul, Samuel decidió volver al túnel. Descendió con paso firme, llevando consigo una cuerda y una lámpara más fuerte. Esta vez exploró con calma, observando cada detalle de las paredes, cada inscripción. Siguió el curso del agua por otro pasadizo más estrecho que se abría al fondo de la cámara. Caminó durante varios minutos hasta que la galería desembocó en una cavidad más grande. Allí, el sonido del agua era más intenso. En el centro del espacio se alzaba una estructura de piedra, una especie de cuenco tallado directamente en la roca. El agua brotaba de una grieta en la pared y llenaba aquel recipiente antes de dividirse en dos canales que salían en direcciones opuestas. El cuenco tenía el mismo símbolo grabado en su borde, la línea curva y la flecha. Samuel pasó los dedos sobre la piedra húmeda, notando la precisión del tallado. Se agachó y observó cómo el agua se movía con un ritmo constante, como si respirara. Era el corazón del sistema, la fuente que alimentaba todo el valle. En aquel instante, sintió algo que no era simple admiración ni sorpresa. Era una conexión profunda, un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Pensó en su bisabuelo, en los hombres que habían trabajado en aquellas galerías, en las manos que habían colocado piedra sobre piedra bajo la oscuridad. Todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento había permanecido oculto, esperando el momento de volver a servir a la vida. La historia de su familia, comprendió, no era solo de pérdida y fuego, sino también de creación y resistencia. Cuando volvió a subir, el sol brillaba alto. El valle resplandecía con una luz suave que se filtraba entre las nubes. Samuel cerró la piedra sobre la entrada, asegurándose de ocultarla bien bajo la tierra. No quería que nadie más la encontrara todavía. Aquel lugar era sagrado, y debía entenderlo por completo antes de hablar con alguien. Durante los días siguientes, estudió los mapas del cuaderno. Pasaba horas sentado frente a la mesa improvisada junto al pozo, trazando las rutas de los canales con un trozo de carbón. Descubrió que algunos puntos marcados en los dibujos coincidían con zonas del terreno donde la hierba crecía más densa. Era como si la tierra recordara las venas invisibles por donde el agua había corrido siglos atrás. Cada tarde, el sol se hundía tras las montañas y el aire se llenaba de olor a tierra mojada. Samuel observaba los campos y sentía que algo en él también se estaba reparando. Había encontrado el corazón del valle, y con él el suyo propio. Ya no pensaba en marcharse ni en vender la tierra. Sabía que lo que había despertado debía ser protegido, y que su destino, por más que lo hubiera evitado durante años, siempre había estado aquí, entre estas piedras, bajo este cielo. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las ramas nuevas que brotaban de los árboles calcinados, Samuel se sentó junto al fuego y abrió el cuaderno una vez más.
Repasó las últimas palabras de su bisabuelo y las murmuró en voz baja, como una oración. Si el agua duerme, que despierte solo cuando alguien recuerde su nombre. Cerró los ojos y escuchó el murmullo del pozo, el pulso de la tierra que volvía a latir bajo sus pies. Comprendió entonces que lo que había empezado como un regreso al pasado era, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande, el renacer de una promesa enterrada en el corazón del mundo. El amanecer de aquel día llegó cubierto por una neblina suave que envolvía el valle como un velo. Samuel se levantó temprano, antes de que el sol cruzara las montañas, y caminó hacia el pozo con el cuaderno de su bisabuelo en la mano. La piedra húmeda brillaba bajo la primera luz del día, y el aire estaba tan quieto que se podía oír el murmullo del agua en las profundidades. Aún no terminaba de asimilar todo lo que había descubierto. Cada palabra del cuaderno le pesaba como una herencia que no había pedido, pero que ahora sabía que debía asumir. La red subterránea que recorría la tierra no era una simple obra de ingeniería. Era la sangre del valle, el latido que había mantenido viva la tierra durante generaciones. Se arrodilló junto al brocal y acarició la superficie rugosa de la piedra. Sintió el frío de la humedad en los dedos y, por un instante, creyó escuchar el eco de las voces de sus antepasados en el fondo del pozo. Cuidar el agua es cuidar la vida, solía decir su padre. En aquel tiempo, esas palabras parecían solo una lección más de campo, pero ahora entendía su verdadero peso. El cielo comenzó a despejarse lentamente. Samuel se puso de pie y se dirigió al lugar donde había descubierto la entrada al túnel. Había cubierto la losa con tierra y ramas para mantenerla oculta, pero no podía resistir la necesidad de volver a bajar. El misterio del sistema lo atraía con una fuerza irresistible, una mezcla de curiosidad y deber. Quitó la capa de tierra y descendió una vez más con su linterna. El aire subterráneo era fresco y húmedo. El olor a piedra y musgo llenaba el pasadizo. Caminó por el corredor que ya conocía, siguiendo el curso del agua hasta llegar a la cámara principal, donde el cuenco de piedra recogía el flujo constante. Allí se detuvo y observó cómo el agua brotaba de la grieta y se dividía en dos corrientes. Había algo hipnótico en aquel movimiento, una armonía silenciosa que parecía tener su propio pulso. El sonido del agua llenó el espacio, un ritmo suave y constante que le hizo pensar en el corazón de un ser vivo. Sacó el cuaderno y volvió a revisar los dibujos. Su bisabuelo había anotado medidas precisas, direcciones y símbolos que correspondían a distintos puntos del valle. Los nombres antiguos de las parcelas aparecían escritos con letra firme: La Hondonada, el Sendero del Norte, la Loma Vieja. Algunos coincidían con lugares que aún recordaba de su infancia. Comprendió que cada una de esas zonas debía tener una conexión con el sistema de canales. Si el agua volvía a circular por completo, el valle entero podría renacer. Decidió empezar por el área más cercana, el terreno al norte del pozo, donde la hierba había comenzado a crecer con más fuerza. Durante días trabajó sin descanso, cavando pequeñas zanjas, limpiando los restos del incendio, retirando piedras y raíces muertas. No era un trabajo rápido ni fácil. Cada golpe de azada le dolía en los músculos y su respiración se volvía más pesada con el paso de las horas. Pero algo dentro de él le empujaba a continuar. Sentía que no solo restauraba la tierra, sino también la historia de su familia. Una tarde, mientras el sol se hundía tras las montañas, escuchó el sonido de un carro acercándose por el camino. Alzó la vista y vio una figura conocida. Era Harris, el viejo vecino que había venido semanas atrás. Esta vez traía consigo a su sobrino Tom y un caballo que arrastraba tablones y herramientas. Cuando llegaron, Harris levantó el sombrero y saludó con una sonrisa. «Pensé que podrías necesitar un par de manos más», dijo. Samuel, sorprendido pero agradecido, les ofreció agua del pozo y un poco de pan. Pasaron el resto del día trabajando juntos. Reforzaron los cimientos del viejo granero, levantaron nuevas vigas y repararon la puerta. El sonido de los martillazos resonaba por el valle como si despertara viejas memorias. Entre descansos, Harris observaba el terreno reverdecido y meneaba la cabeza con asombro. «Nunca pensé que esta tierra volvería a ver color», murmuró. Samuel sonrió, sin apartar la vista de lo que estaban construyendo. «La tierra solo duerme. A veces hay que recordarle quién la llama».
Cuando el sol cayó por completo, encendieron una fogata frente al granero. El calor de las llamas iluminó sus rostros cansados. Harris y su sobrino compartieron historias del pueblo, de las sequías pasadas, de las familias que habían abandonado sus campos. Samuel los escuchaba en silencio, con la mirada fija en el fuego. Sentía que algo estaba cambiando en el valle, no solo en la tierra, sino también en las personas. Tal vez la esperanza era contagiosa. Esa noche, después de que sus vecinos se marcharan, Samuel caminó hasta el pozo. El agua brillaba bajo la luz de la luna, serena y clara. Se inclinó y vio su reflejo, mezclado con el del cielo estrellado. En ese instante, recordó un sueño que había tenido días atrás. Ana, su esposa, de pie junto al pozo, con las manos mojadas y la mirada tranquila. No hablaba, pero sus ojos decían lo que las palabras no podían. «No te vayas», parecía susurrar. «La tierra aún te necesita». A la mañana siguiente, la bruma se había levantado y el sol iluminaba el valle con una luz dorada. Samuel decidió ampliar los canales. Trazó nuevas líneas desde el pozo hacia el sur, siguiendo las indicaciones del cuaderno. Con paciencia, excavó surcos más profundos, asegurándose de que el agua pudiera correr libremente. Cada día el terreno se hacía más fértil. Las hierbas silvestres brotaban donde antes solo había ceniza. Los insectos y las aves regresaban. Era como si la tierra reconociera las manos que la cuidaban. Una tarde, mientras descansaba junto al pozo, se le acercó Harris otra vez, trayendo semillas en un saco. «Pensé que podrías querer probar suerte con esto», dijo sonriendo. «Trigo, del viejo tipo, el que tu padre sembraba». Samuel acarició las semillas con los dedos, reconociendo su textura áspera. «Hace mucho que no veo de estas», murmuró. «Entonces es hora de verlas crecer de nuevo», respondió el vecino. Juntos comenzaron a sembrar en las parcelas cercanas al canal principal. Las manos de Samuel se movían con una precisión que venía de la memoria. Cada puñado de semillas caía sobre la tierra húmeda como una promesa. Al terminar, se quedaron en silencio, mirando las hileras recién trazadas. El sol se reflejaba en el agua de las zanjas, y un viento suave traía consigo el olor a tierra fértil. Esa noche el valle parecía respirar de una manera distinta. Los sonidos de la naturaleza se habían multiplicado. Grillos, ranas, aves nocturnas. El aire estaba lleno de vida. Samuel, sentado junto al fuego, abrió el cuaderno una vez más. En una de las páginas centrales, encontró una frase que no había notado antes, escrita con una letra más pequeña. «El agua no obedece al hombre, pero lo escucha cuando éste actúa con respeto». Cerró el cuaderno y se quedó pensando. Entendió que lo que estaba ocurriendo no era un simple fenómeno natural. Era un diálogo entre la tierra y la voluntad humana, entre la memoria y la fe. Durante los días siguientes, el trabajo continuó con la ayuda de Harris, Tom y otros vecinos que comenzaron a aparecer, curiosos por ver el renacimiento del valle. Algunos traían herramientas, otros comida, otros solo sus manos y su tiempo. Samuel aceptaba su ayuda sin rechazarla. Sabía que lo que había empezado como una tarea solitaria ahora pertenecía a todos. El agua era vida, y la vida debía compartirse. Poco a poco, el granero recobró forma. Las paredes se levantaron de nuevo, las vigas se unieron, y el techo, aunque simple, volvió a proteger el interior. En el centro, Samuel talló sobre una de las maderas el mismo símbolo que había encontrado en la piedra, la línea curva y la flecha. Lo hizo con cuidado, como un sello que unía el pasado con el presente. Una tarde, al terminar de trabajar, se sentó frente a la estructura recién levantada y observó el horizonte. El sol descendía tras las colinas, y el reflejo del agua en los canales formaba destellos dorados. Todo parecía en calma. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Samuel sabía que el equilibrio que había recuperado era frágil. Había sentido los ojos curiosos de algunos visitantes del pueblo. Había oído los murmullos sobre la tierra del milagro y el agua que no se agota. No tardarían en venir quienes no verían en ello vida, sino oportunidad. Pero por ahora, eligió no pensar en eso. Se levantó, caminó hacia el pozo y apoyó las manos en el brocal. El agua reflejaba los últimos rayos del día. «Tu obra sigue viva», dijo en voz baja, pensando en su bisabuelo.
y mientras yo respire, nadie la destruirá. La brisa sopló desde el norte, moviendo las hojas nuevas de los árboles y haciendo vibrar el aire con un sonido que parecía un suspiro. El valle estaba despierto. El agua corría, la tierra florecía, y Samuel comprendió que la herencia que había recibido no era solo un secreto familiar, sino una misión. Cuidar el agua era cuidar la memoria. Protegerla era proteger todo lo que amaba. Esa noche, antes de dormir, se acercó al pozo una vez más. El cielo estaba despejado y las estrellas se reflejaban en la superficie del agua. Por un momento, creyó ver en ese reflejo no solo su propio rostro, sino el de aquellos que habían estado antes que él. Y entendió que el agua no solo devolvía la vida a la tierra, sino también los recuerdos de quienes la habían amado. El sonido del murmullo subterráneo lo acompañó hasta quedarse dormido, como una canción antigua que nunca se apaga. El verano se asentó por completo en el valle, y con él llegaron los días largos, las mañanas calurosas y el murmullo de insectos que llenaban el aire como un canto incesante. La tierra alrededor del pozo había cambiado tanto que apenas se reconocía el paisaje de hacía unos meses. Donde antes solo había cenizas, ahora se extendían campos verdes. Los canales excavados por Samuel corrían llenos de agua clara que brillaba bajo el sol. Las semillas que Harris había traído germinaban con fuerza, y el trigo comenzaba a crecer en hileras doradas, moviéndose suavemente con el viento. La vida había regresado al valle, y por primera vez en muchos años, Samuel sentía que el mundo a su alrededor respiraba con él. Sin embargo, esa paz traía consigo una sensación de vulnerabilidad. Cuanto más florecía el valle, más consciente era de lo frágil que era todo aquello. La tierra no se había curado del todo. Bastaba un descuido, un fuego o una codicia ajena para que todo volviera a desaparecer. Y esa sospecha comenzó a tomar forma una mañana, cuando vio levantarse una nube de polvo en el camino del norte. Samuel estaba reparando el cerco cuando vio acercarse un automóvil oscuro, brillante, con las ventanillas tintadas. No era común ver vehículos de ese tipo por allí. Los caminos del valle eran ásperos y pocos se aventuraban con autos nuevos. El coche se detuvo a unos metros del pozo, y de él descendieron dos hombres. Vestían camisas claras, pantalones impecables y botas de cuero relucientes. Llevaban sombreros anchos para protegerse del sol, pero aún así el sudor les marcaba el cuello. «Buenos días, señor Martin», dijo el más alto, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Somos representantes de Meridian Development. Quizá haya escuchado hablar de nosotros». Samuel se secó las manos en el pantalón y los observó sin responder. El nombre no le decía nada, pero el tono sí. Esa seguridad fría, esa forma de mirar alrededor como si ya les perteneciera el terreno. Pasábamos por la zona y no pudimos evitar notar. El hombre hizo un gesto amplio con la mano, señalando los campos. Que aquí ha ocurrido algo extraordinario. Este lugar estaba muerto, ¿no es así? Y ahora sonrió de nuevo. Parece un oasis. Samuel sostuvo la mirada del hombre, sin moverse. La tierra sabe cuidarse sola cuando uno no la estorba, dijo finalmente. El segundo hombre, más joven y de gesto más duro, intervino. Eso es admirable, señor Martin, pero verá, el agua que alimenta este terreno proviene de un acuífero que, según nuestros estudios, se extiende más allá de sus límites. Meridian tiene derechos de exploración en la región, y creemos que podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Samuel cruzó los brazos. ¿Un acuerdo? Nos gustaría comprar parte de su propiedad, dijo el primero. No toda, claro está. Solo el área que contiene el pozo y las fuentes subterráneas. Usted obtendría una suma considerable, suficiente para vivir tranquilo el resto de sus días. Nosotros, por nuestra parte, podríamos aprovechar el agua para un proyecto agrícola de gran escala. Hubo un silencio tenso. Samuel sintió cómo la desconfianza se apoderaba de él. Recordó las palabras del cuaderno de su bisabuelo, las advertencias sobre hombres que habían intentado apoderarse del agua tiempo atrás. Todo sonaba demasiado familiar. «El agua no está en venta», respondió finalmente, con voz baja pero firme. Los dos hombres se miraron. El más joven sonrió sin humor. «No tiene por qué responder tan pronto. Piénselo. Este lugar...» Se agachó y tomó un puñado de tierra húmeda entre los dedos.
Podría valer una fortuna. Pero sin el agua no vale nada. Samuel no contestó. Se limitó a mirarlos hasta que comprendieron que la conversación había terminado. Los hombres regresaron al automóvil, y antes de partir, el mayor bajó la ventanilla. A veces, señor Martin, la oportunidad llama solo una vez. No deje que se le escape. El coche se alejó levantando polvo, dejando tras de sí un silencio incómodo. Samuel se quedó mirando el camino largo rato, con el corazón apretado. Sabía que aquello no era una simple visita comercial. Meridian Development no había llegado por casualidad. Alguien los había informado. Esa noche, mientras el fuego crepitaba junto al granero, le contó a Harris lo ocurrido. El vecino escuchó en silencio, con el ceño fruncido. «He oído hablar de esa compañía», dijo al fin. «Están comprando terrenos en todo el Valle del Sur. Dicen que buscan agua, pero donde llegan, el campo se vacía. Construyen presas, desvían ríos, no dejan nada». Samuel asintió, mirando las llamas. «Entonces no se irán tan fácilmente». Pasaron unos días en calma aparente, pero el aire en el valle cambió. Samuel empezó a notar cosas extrañas, huellas frescas de botas cerca del pozo, ramas rotas en los límites de su propiedad, un candado forzado en la puerta del granero. No era imaginación. Alguien había estado allí mientras dormía. Una tarde, mientras revisaba los canales del sur, encontró algo que le heló la sangre. Un pequeño cilindro metálico enterrado a medias en la tierra. Lo recogió con cuidado. Era una sonda, del tipo que usan las empresas para medir humedad y presión del suelo. Meridian había estado investigando en su terreno sin permiso. Esa noche no encendió fuego. Se quedó sentado en la oscuridad, escuchando el sonido del viento y el lejano ladrido de los perros. Había aprendido, a lo largo de su vida, que la codicia humana era más peligrosa que cualquier sequía o incendio. El fuego podía destruir, sí, pero también purificaba. La avaricia, en cambio, solo dejaba vacío. Al amanecer subió a la colina detrás del granero y observó el horizonte. Al norte, en la distancia, se veían destellos metálicos. A través de sus binoculares viejos, distinguió carpas y vehículos estacionados junto a un grupo de hombres. Meridian ya había instalado un campamento. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Samuel reforzó los cercos, colocó señales de propiedad privada y cerró los accesos al túnel con piedras y ramas. Harris lo ayudó cuando podía, trayendo herramientas y noticias. «Han estado preguntando por ti en el pueblo», le dijo un día. «Dicen que encontraste un manantial milagroso, y algunos parecen creerlo». Las semanas pasaron y el calor se intensificó. Una tarde, el viento cambió de dirección. Samuel olió humo. Al principio pensó que era un fuego distante, pero el olor se hizo más fuerte, más denso. Subió corriendo a la colina y vio una línea de llamas extendiéndose por el oeste. El fuego avanzaba empujado por el viento, arrasando el pasto seco. Corrió hacia el granero, gritó el nombre de Harris, que ya venía con cubos de agua y mantas mojadas. Juntos comenzaron a cavar zanjas y humedecer la tierra alrededor de la casa. El fuego crepitaba cada vez más cerca, rugiendo como un animal furioso. Durante horas lucharon contra las llamas con lo que tenían a mano. El calor era insoportable, el aire irrespirable, pero el agua de los canales les dio una ventaja. El fuego avanzó hasta los límites del terreno húmedo, pero allí se detuvo. Las llamas parecían morder el aire sin poder cruzar el suelo empapado. Finalmente, con el caer de la noche, el viento cambió y la tormenta prometida descargó su lluvia. Samuel cayó de rodillas bajo el aguacero, empapado, exhausto. La tierra humeaba a su alrededor y el pozo brillaba bajo los relámpagos. Habían salvado la granja. Cuando el fuego se extinguió por completo, subió al punto más alto del terreno. Desde allí vio las colinas ennegrecidas, y más allá, el campamento de Meridian reducido a una mancha oscura. No era coincidencia. Sabía que ellos habían provocado el incendio, igual que aquellos que habían destruido la granja de su bisabuelo. Al día siguiente, un jeep con el logo de Meridian apareció en el camino. Esta vez, el hombre joven descendió solo. Traía la ropa cubierta de polvo, pero la misma sonrisa arrogante. «Qué desgracia, señor Martin», dijo con fingida preocupación. «Estos incendios son tan impredecibles.
El verano es cruel en estas tierras. Samuel no respondió. Espero que el fuego no haya dañado su pozo, continuó el hombre mirando alrededor. Sería una pena que ese milagro se perdiera, pero si quiere evitar más desgracias, mi empresa podría encargarse de la seguridad del lugar. Solo tendría que firmar un pequeño acuerdo. Samuel dio un paso hacia él. La mirada que le lanzó bastó para borrar la sonrisa del visitante. Ya le dije que el agua no está en venta, ni hoy ni nunca. El hombre lo miró un instante, luego se encogió de hombros. Como quiera, pero recuerde, los incendios vuelven. Cuando el jeep se alejó, Samuel sintió un cansancio profundo, pero también una resolución férrea. La historia se repetía, pero esta vez no permitiría que el fuego borrara su herencia. Esa noche, el viento soplaba con olor a lluvia y tierra mojada. Desde el pozo, el murmullo del agua era más fuerte, como si la tierra misma respondiera a su determinación. Samuel se quedó junto a él hasta el amanecer, observando cómo el valle, aún ennegrecido por las llamas, comenzaba una vez más a cubrirse de verde. Había resistido, y mientras el agua siguiera fluyendo bajo la tierra, sabía que no estaba solo. La lucha apenas comenzaba, pero el corazón del valle seguía latiendo. El amanecer llegó silencioso, cubriendo el valle con una luz fría que parecía contener el cansancio de todo lo que había ardido. Samuel despertó sobre una manta húmeda junto al pozo. La lluvia de la noche anterior había apagado las últimas brasas del incendio y dejado el aire impregnado de olor a humo y barro. Miró alrededor. El suelo ennegrecido se extendía como una herida abierta, pero en medio de aquel paisaje devastado, el círculo de tierra húmeda alrededor del pozo seguía intacto. Allí, la hierba aún era verde, y el agua, clara como un espejo, reflejaba el cielo gris. Se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por el esfuerzo y las horas sin descanso. Habían salvado el corazón del valle, pero la amenaza seguía presente. Sabía que Meridian no se detendría. Lo había visto en los ojos del hombre que vino después del incendio. Esa sonrisa que no era de derrota, sino de paciencia. Como quien sabe que el tiempo está de su parte. Pasó la mañana revisando los canales. El agua seguía fluyendo, aunque con menos fuerza. Algunas zanjas estaban obstruidas por ceniza y restos de ramas quemadas. Trabajó durante horas, limpiando, retirando escombros, restaurando el curso del agua con cuidado. Cada movimiento era un acto de fe, un intento de mantener viva la promesa que había descubierto bajo tierra. Al mediodía, el sol rompió las nubes, y el valle comenzó a secarse. Desde la colina del norte, Samuel divisó lo que más temía. A lo lejos, 3 vehículos blancos de la compañía se detenían en el camino principal. Hombres con cascos y uniformes descendieron, cargando equipos y cajas. No cabía duda, Meridian había regresado. Esa tarde Harris vino a verlo. Su rostro, curtido por el trabajo y la preocupación, estaba sombrío. «Te dije que no se irían», murmuró, mirando el horizonte. «Esta gente no entiende otra cosa que el poder». Samuel asintió, sin apartar la vista de los hombres que se movían como hormigas bajo el sol. «No podrán tocar lo que no entienden». «Cuidado, viejo», dijo Harris con voz baja. «Hay secretos que matan por menos». Aquella noche, incapaz de dormir, Samuel volvió al túnel. Había dejado pasar semanas sin bajar, ocupado con la reconstrucción y la defensa del terreno. Pero ahora sentía la necesidad urgente de volver a ese lugar. Encendió su linterna, movió las piedras que cubrían la entrada y descendió lentamente. El aire estaba más frío que de costumbre, cargado de humedad. Al llegar a la cámara principal, el sonido del agua era diferente, más profundo, más fuerte, como si algo hubiera despertado en las entrañas de la tierra. Caminó hasta el cuenco central y notó que el nivel del agua había subido. La grieta de la pared emanaba un flujo constante, y en la superficie flotaban fragmentos de hojas y polvo reciente. No era un simple cambio natural. Dejó la linterna sobre el suelo y comenzó a revisar las paredes. Tocó las piedras con la palma abierta, reconociendo las marcas del tiempo, las grietas antiguas. En una de las esquinas, detrás de una lámina de roca húmeda, descubrió un espacio hueco. El sonido del agua se amplificaba allí, como si la piedra ocultara una cámara más profunda. Golpeó con cuidado y la roca cedió, revelando una abertura estrecha. La linterna iluminó un pasaje nuevo,
cubierto de limo. Con el corazón latiendo rápido, Samuel se adentró en el túnel. El suelo estaba resbaladizo y el aire denso. Después de avanzar unos metros, el pasaje desembocó en una cavidad más amplia. En el centro, cubierto de polvo y telarañas, había un cofre de metal oscuro. Las bisagras estaban oxidadas, pero el cierre seguía firme. Lo levantó con ambas manos y lo colocó sobre una piedra seca. Abrió el cofre con esfuerzo, y dentro encontró una carpeta envuelta en cuero, una lámpara antigua y un pequeño paquete sellado con cera. Abrió primero la carpeta. Eran documentos, planos y cartas. Reconoció la caligrafía de su bisabuelo, pero también otras manos. Había correspondencia con un nombre que Samuel no esperaba ver: Meridian Company, año 1891. Sintió un escalofrío. Leyó las líneas escritas con tinta marrón, desvanecida por el tiempo. En ellas, su bisabuelo hablaba de una sociedad temporal, de un acuerdo para financiar la construcción de los canales subterráneos. Pero las cartas posteriores eran distintas. Advertencias, desacuerdos, amenazas veladas. La compañía quería controlar el flujo del agua, convertir el valle en una fuente de explotación. Su bisabuelo se había negado, y poco después el incendio destruyó la granja. El último documento era una nota escrita con prisa. Si algún día vuelven, no confíes en sus palabras. El fuego no fue castigo del cielo. Fue el precio de nuestra lealtad a la tierra. Guarda esto bajo el corazón del pozo, donde el agua no miente. Samuel permaneció en silencio largo rato. El eco del agua le rodeaba como una respiración. Ahora lo entendía todo. El incendio de su infancia, la muerte de sus padres, su propio exilio. Todo formaba parte de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Meridian había estado allí desde el principio, y su familia había sido la guardiana de algo más grande que una simple fuente de agua. Era una lucha por la pureza misma de la tierra. Abrió el paquete sellado. Dentro había una pequeña llave oxidada y una hoja doblada. En ella, el mismo símbolo que había visto tantas veces: la línea curva y la flecha. Debajo, una frase en latín apenas legible: Aqua custodit veritatem. El agua guarda la verdad. Regresó a la superficie antes del amanecer. El aire fresco del valle le golpeó el rostro. Desde la colina, vio el campamento de Meridian iluminado por focos eléctricos. Los hombres trabajaban incluso de noche, instalando maquinaria. Sabía que no tenía mucho tiempo. Durante los siguientes días, preparó su defensa de la única manera que conocía: con silencio y paciencia. Fortaleció las entradas del túnel, ocultó los accesos secundarios bajo piedras y ramas, y llevó los documentos al interior de la cámara más profunda, donde el agua corría más limpia. Allí, escondió el cofre bajo una capa de barro y piedras. Cuando terminó, se arrodilló y sumergió las manos en el agua. «Que nadie vuelva a tocarte», susurró. El cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. Esa tarde, la tormenta regresó con una furia que hacía años no se veía. Los truenos resonaban sobre las montañas y la lluvia caía a torrentes, alimentando los canales hasta que el agua desbordó los bordes. El valle se inundó lentamente y los hombres de Meridian tuvieron que abandonar su campamento. Las máquinas quedaron hundidas en el barro. Desde su casa, Samuel observaba el espectáculo con una mezcla de temor y alivio. La naturaleza defendía lo que era suyo. Cuando la tormenta pasó, bajó al pozo. El agua estaba más alta que nunca. La corriente subterránea rugía con fuerza, como si celebrara la victoria. Se arrodilló y metió la mano hasta tocar el agua fría. Pensó en su bisabuelo, en su padre, en todos los que habían protegido ese secreto antes que él. Sintió que su propia vida, con sus errores y pérdidas, cobraba sentido. Durante los días siguientes, el sol volvió a brillar, y el valle, aún cubierto de barro, comenzó a renacer una vez más. Samuel, agotado pero en paz, tomó una decisión. Sabía que no podía llevarse consigo todo lo que había descubierto, pero podía dejar una señal para el futuro. Cavó un pequeño hoyo junto al pozo y plantó allí un brote de roble joven. Lo había guardado desde hacía meses, esperando el momento adecuado. Vertió agua del pozo sobre la tierra y la apisonó con las manos.
El brote se inclinó bajo la brisa, pero no se rompió. «Crece», dijo en voz baja, «y recuerda por mí». El tiempo pasó lento ese día. El sol descendió detrás de las colinas, y el valle cubierto por un resplandor dorado parecía otro mundo. Los hombres de Meridian no volvieron. Tal vez habían entendido que aquella tierra no les pertenecía, o tal vez esperaban. Pero Samuel ya no tenía miedo. Sabía que la fuerza que protegía el agua era más antigua que cualquier ambición humana. Esa noche se sentó junto al pozo y escuchó el rumor constante del agua. Era el mismo sonido que lo había acompañado desde su regreso, pero ahora lo sentía distinto, más profundo, más vivo. Era como si el valle le hablara. En el reflejo de la superficie, las estrellas titilaban, y por un instante creyó ver los rostros de sus antepasados. Todos estaban allí, en silencio, observando, cuidando. «Mientras el agua fluya», murmuró, «la tierra recordará». Y así quedó, con la mirada perdida en el pozo, mientras el viento soplaba entre los campos renacidos y el joven roble se mecía suavemente bajo la luna. El valle había resistido. La promesa se había cumplido. Y en el corazón de la tierra, el agua seguía guardando la verdad. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes videos y comparte este con alguien que todavía cree en las segundas oportunidades.